surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Este es un fragmento de la obra de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, publicada en el semanal del 30 de abril de 1859 en Londres. Y no, el autor no está hablando de nuestro mundo actual. ¿O sí? Visionario, loco, moralista, llámalo como quieras, pero hoy en día, en nuestra sociedad actual, en el mundo de las noticias falsas, de los rumores de guerra, de las justicias social dictatorial, en la que los gobiernos y grandes compañías nos espían indiscriminadamente, en la que el nacionalismo, el patriotismo y el racismo están a orden del día, junto con la homofobia, el supremacismo, creo que este fragmento está más vigente que nunca. Son días extraños, eso sí. Pero esto no es lo que el texto quiere decir, no es un texto expositivo. Tal vez el autor quiere manifestar algo en medio de este. ¿Qué será el mensaje? ¿Será el vacío existencial que sufre el ser humano en la modernidad? ¿La relatividad de lo bueno y lo malo? ¿La crisis y la decadencia moral contemporánea? Sea cual sea, comenta en la caja de comentarios. No hay respuesta incorrecta, solo múltiples interpretaciones y me gustaría saberlas. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Hoy iniciamos este programa con La cabalgata de las Valquirias, una de las más famosas óperas del gran compositor germánico Richard Wagner, una obra altamente inspirada en la mitología de los supuestos pueblos nibelungos germánicos. La razón de iniciar este programa con esta obra magna es porque el podcast de hoy será a ritmo de Wagner. En 1933, el año en el que Adolf Hitler subió al poder como canciller de Alemania, se cumplía el aniversario número 50 de la muerte de Wagner, y hubo una conmemoración en el Festival de Bayreuth bajo el nombre de Wagner y la Nueva Alemania. La conexión entre el compositor de ópera del siglo XIX y el dictador del siglo XX existió desde los inicios del partido nazi y se fortaleció y desarrolló durante todos los años en el dominio de Hitler una relación muy intrínseca. Es probable que no haya ningún otro músico tan ligado al nazismo como Wagner y ninguna otra música tan contaminada con asociaciones ideológicas al Tercer Reich como la del compositor alemán.
Ese festival, Wagner y la Nueva Alemania, era la antesala de lo que los nazis soñaron durante mucho tiempo, una obra megalómana de proporciones inmensas de la Alemania nazi, el Tercer Reich. Un imperio que buscaba durar 1000 años y que tan solo sobrevivió 12 de ellos. Sin embargo, no hay que menospreciar su importancia y trascendencia histórica, la cual es bastante grande. El águila nazi extendía sus alas desde el círculo polar ártico hasta las arenas del Sahara, y desde Hendaya hasta la cima del monte el Erebus, en el Cáucaso. Las jaurías de submarinos alemanes habían convertido el Atlántico en el coto de caza. Naciones históricas como Francia, Polonia, Holanda o Grecia habían sido sometidas por las tropas germánicas. Otras, como Hungría o Rumania, la tierra del gran Vlad Tepes, eran meros satélites. Mientras que Italia, por supuesto, constituía un aliado decisivo para el control del Mediterráneo. Así que prepárate, porque los motores de tu Panzer se van a encender, o si prefieres, enciende tu Stuka y álzate en las alturas, porque al ritmo de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago, veremos cómo cayó el imperio imposible de la Alemania nazi. Antes de iniciar con nuestra historia hay que dejar en claro un par de precisiones. Cuando hablamos del Tercer Reich es normal que uno se pregunte cuáles fueron los dos anteriores, aunque son términos que se pueden prestar para confusión. Curiosamente, nunca existieron oficialmente un primero, segundo ni Tercer Reich. El nombre oficial de la Alemania nazi fue el mismo que había tenido durante el Segundo e incluso durante la República de Weimar, lo que se llamó el Deutsches Reich, el Imperio Alemán. En 1943 ese nombre cambió a Großdeutsches Reich, el cual significa Gran Imperio Alemán, pero el término Tercer Reich es más bien foráneo. Se considera que el primer Reich fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que estuvo su reinado durante el 962 y el 1806, mientras que el segundo Reich supuestamente, habría sido nacido el 18 de enero de 1871 con la proclamación de Guillermo I como su Kaiser, que era como el emperador para los alemanes. Según 47 años de existencia, durante todo este tiempo, estuvieron marcados por dos nombres principalmente. Uno, del que hemos hablado ya en bastantes programas anteriores, el cual fue el canciller Otto von Bismarck, el muñidor del nuevo Estado, el unificador de la Alemania y que logró situar a su país como primera potencia industrial del mundo. El otro es el Kaiser Guillermo II, cuya política militarista desembocó en la Primera Guerra Mundial y con la derrota germánica en 1918, en el fin de la monarquía y la instauración de un paréntesis democrático que sería la República de Weimar, que estuvo durante 1919 y 1933. Una vez aclarado esto, ahora daremos un pequeño vistazo al inicio de la Alemania nazi. Ya en noviembre de 1930, Adolf Hitler, un excombatiente austriaco que peleó en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial, se había convertido en el líder del Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania. Esto anunció en un discurso que ningún otro pueblo tenía más derecho que el alemán a alcanzar el dominio mundial, lo que él llamó la Weltherrschaft. Lo que entonces parecía una fantasía, apenas 12 años después tenía vicios de convertirse en una gran realidad. A pesar de los distintos reveses militares, de la frustrada invasión de Gran Bretaña y el fracaso a las puertas de Moscú, Alemania había levantado un imperio continental que aparentaba ser tan sólido como imposible de conquistar. Los británicos solo podían celebrar que habían frenado momentáneamente el avance de Rommel, el zorro del desierto, sobre el Cairo tras sufrir una traumática pérdida en Tobruk. Pero los soviéticos, por ejemplo, enlazaban una retirada tras otra, en lo que fue la ofensiva de verano germana. Eso fue en Stalingrado y en los pozos de petróleo del Cáucaso, los cuales estuvieron a punto de caer. En cuanto al poderoso aliado estadounidense, todavía no aparecía en el mapa, y ya para entonces la cosa empezaba a ponerse muy fea para los aliados. La debilidad de los movimientos de la resistencia en Alemania y la Europa ocupada no hacían albergar esperanzas de un derrumbe interno. Nada parecía capaz de hacer temblar los cimientos del Tercer Reich. ¿Pero ese imperio podía consolidarse?
o por el contrario estaba destinado a desplomarse por sus propias contradicciones. Aunque normalmente, para hablar de la caída de la gran Alemania nazi, empezamos a hablar de los aciertos y desaciertos militares que proporcionaron su estrepitosa caída, vamos a abordar otros frentes que poco se suelen tratar cuando se habla del final del Tercer Reich. Aunque cueste decirlo y reconocerlo, Hitler fue un visionario al contemplar el futuro de Europa como una unidad económica integrada. Pero su idea, por supuesto, distaba mucho de la que comenzaría a abrirse paso en la posguerra, la cual estaba basada en una colaboración entre los diversos países que la formaban. Tradicionalmente enfrentados, por supuesto. Estamos hablando de lo que durante muchos años después llamaríamos la Unión Europea. Pero al contrario de lo que supone hoy en día esta gran unión económica en el viejo continente, para Hitler, los recursos del continente debían ser explotados únicamente para proporcionar alimentos y materias primas a Alemania, sin importar las necesidades básicas de la población de esas regiones. Durante la guerra, ese propósito se puso en práctica sin ningún disimulo y sin nada más que decir. Los productores de los países ocupados eran obligados a vender sus productos a los alemanes a bajo precio. La política monetaria estaba dirigida a incrementar el valor del Reichsmark y, por tanto, al abaratar los productos locales, proporcionando una legalidad a ese saqueo, se empezó a dar una rapiña que tenía un antecedente en la confiscación de las propiedades de los judíos alemanes. Así empezó todo esto. También se hacía recaer sobre la Europa ocupada buena parte del peso fiscal. Esto era muy bueno porque le permitía mantener a Alemania unos impuestos muy bajos, casi la mitad de los que se aplicaban, por ejemplo, a los contribuyentes británicos. Las infraestructuras eran puestas igualmente al servicio de esa política que podríamos calificar como extractiva, ya que estaba plenamente enfocada en el exclusivo bienestar de los alemanes y se apartaba del bien común continental. Por ejemplo, en Francia, 2/3 del tráfico ferroviario eran empleados en transportar mercancías a Alemania. Ucrania, otro de los territorios ocupados, por su parte, debía convertirse en lo que llamarían el granero del Reich. Durante la guerra, su producción de trigo fue transportada casi en su totalidad a Alemania, dejando hambrienta a su población. Y el petróleo debía proceder de los citados pozos del Cáucaso, privando de él a los rusos. Además, conseguir mano de obra esclava para la industria germana no suponía ningún problema. Ellos tenían unos 10 millones de trabajadores forzados, entre civiles deportados, prisioneros de guerra, judíos, rusos, polacos, los cuales fueron enviados a Alemania. Estaba previsto que Ucrania y la Rusia europea se convirtieran en la nueva frontera de los teutones, lo que Hitler pensaba a semejanza del lejano oeste norteamericano, expulsando a la mayoría de sus habitantes y sustituyéndolos por colonos alemanes, los cuales para Hitler eran la única raza aria y los únicos dignos de poder gobernar esas tierras, alemanes procedentes de asentamientos históricos en otros países del este. Ahora, en este modelo pseudo-imperialista que trataba a los territorios ocupados como unas meras colonias, en la imaginación de Hitler funcionaba. Esas vastas extensiones serían cruzadas por autopistas y construirían ciudades cada 100 kilómetros en las que primaría la arquitectura germana. Un pequeño número de pobladores locales además se dedicaría a las tareas más ingratas, pero no se les proporcionaría educación y tampoco tendrían acceso a la sanidad. Y, ojo a esto, su número se vería regulado por causas naturales, entre comillas. Esto fue lo que dijo el jefe de las SS Heinrich Himmler en su tiempo, cuando describió a estas futuras colonias en el este. Ahora, en la práctica esto demostraría ser totalmente inviable. La ocupación, como lo vemos, supuso casi siempre el saqueo indiscriminado de recursos locales. Las economías de esos países quedaron fuertemente dañadas. Por ejemplo, el consumo de combustible de Francia disminuyó un 92%, ya que las necesidades germanas tenían preferencia, y las cosechas de grano se redujeron a la mitad, mientras que en Noruega el Producto Interno Bruto cayó aproximadamente un 60%.
La incapacidad para ganarse a esas poblaciones para la causa germana, pese a las diversas campañas de propaganda de Goebbels, y el recurso a una brutal represión protagonizada por la temible Gestapo, resultaron también muy negativas, ya que provocaron una desafección general que hizo frecuentes los sabotajes en la industria de guerra y que los mineros del carbón de los países ocupados redujeran drásticamente la producción. Esto produjo que se levantaran un sinnúmero de partisanos de guerra en las distintas latitudes ocupadas por la esvástica nazi, y cuando estás abarcando tanto terreno y te expandes tan rápido, lo menos que necesitas son insurrecciones en tu territorio. Estamos hablando de movimientos coordinados y que a veces estaban patrocinados también por las potencias aliadas, como los yugoslavos, algunos partisanos soviéticos, italianos, franceses, judíos y albaneses. Además, el desvío de alimentos hacia Alemania debilitaría físicamente a los trabajadores. La máxima expresión de esta política de saqueo indiscriminado llegaría en el invierno de 1944 a 1945 en Holanda, cuando su población fue sometida a un hambre terrible, ya que casi toda la producción alimenticia fue confiscada, para ser enviada, como en numerosos casos, a Alemania. Ahora hablemos de unas causas un poco más bélicas, pues es imposible tocar la caída de la Alemania nazi sin tratar el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque pueda sorprender la afirmación, Alemania tampoco es que contara con un poderío militar necesario para consolidar el imperio soñado del Führer. La fulgurante guerra relámpago, la Blitzkrieg, que tanto había funcionado durante la primera parte de la guerra, era ya, hasta cierto punto, un espejismo. La Wehrmacht, por ejemplo, la Fuerza de Defensa Unificada de Alemania, precisaba en 1940 de 770.000 caballos para su movilidad por falta de los vehículos. Habíamos vuelto entonces a la Primera Guerra Mundial. Ante la perspectiva de una contienda corta y para evitar sacrificios a la población, no se había implantado una auténtica economía de guerra para ese entonces. En este mismo año, por ejemplo, tan solo el 19% de la producción era armamentista y menos del 18% del acero se destinaba a fabricar carros de combate. Tampoco se había racionalizado la producción. Por ejemplo, la Wehrmacht contaba con un centenar de modelos de camión distintos. Además, los ambiciosos planes de construcción de barcos, que incluían también un portaaviones, no estaba previsto que se contemplasen sino hasta 1944. Pese a las formidables apariencias, Alemania era un potencial imperio con pies de barro. Ahora, la propia expansión geográfica resultaría también ser un factor determinante en ese colapso anunciado. Alemania no tenía la capacidad de proteger los límites de su vasto imperio. Su ejército no disponía de la cantidad de efectivos necesarios para combatir en tantos frentes ni garantizar la protección de las extensas líneas de abastecimiento. Esta expansión desmedida sería aprovechada por los aliados, que le lanzarían dentelladas desde puntos muy distintos entre sí. Un ejemplo sería la decisiva batalla de Kursk contra los soviéticos en julio de 1943, en la cual Hitler se vio obligado a abandonar en el momento crítico para poder enviar refuerzos a Sicilia, en donde acababan de desembarcar tropas anglo-norteamericanas, eso en Italia. De todos modos, aunque Alemania se hubiera alzado con la victoria en la guerra, se hace difícil pensar que su guardia de fronteras, desplegada en 3 continentes, se hubiese visto capaz de mantener alejados a los enemigos del Reich durante mucho tiempo. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, la suerte del Tercer Reich ya prácticamente estaba echada. Aunque entonces eso no resultaba evidente para nadie. Claro, con excepción de lo que ya veía venir Churchill. El gigante norteamericano era todo aquello que el imperio europeo de Hitler aspiraba a ser, y nunca podría lograr. Era una economía fuerte e integrada, con abundancia de recursos naturales y sobre todo una población plenamente involucrada en el esfuerzo de guerra. La máquina de guerra norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial es algo de admirar. Si el duelo germano con la Unión Soviética también estaba igualado, la irrupción de los estadounidenses decantaba definitivamente la balanza del bando aliado. Tan solo era cuestión de tiempo de que Alemania se viera derrotada.
Como en el caso de Kursk y Sicilia, la Wehrmacht se vio obligada, en el resto de la contienda, a sofocar continuos incendios en varios frentes. Los aliados explotaron al máximo esa debilidad. Mientras norteamericanos y británicos trataban de abrirse paso en las playas de Normandía tras su desembarco el 6 de junio de 1944 en lo que se le llamó la Operación Overlord, el famoso Día D, el 22 de junio los soviéticos también lanzaban una gigantesca ofensiva, lo que se le conoció como la Operación Bagration, a la cual destinaron, escuche bien, más de 2 millones de soldados. Y frente a eso los alemanes no tenían nada que hacer. Al mismo tiempo, las ciudades germanas eran sometidas a intensos bombardeos que, además de causar cientos de miles de víctimas civiles, obligaba a trasladar la producción industrial a instalaciones subterráneas. Asimismo, el perfeccionamiento de la lucha contra los submarinos germanos que habían desarrollado los aliados llevaría al dominio absoluto de este bando en el mar. Tampoco fue desdeñable la actividad partisana, por supuesto, cuya intensidad aumentaría progresivamente, sobre todo en la Francia de Vichy. Para poder hacer frente a esta intensa presión aliada, Alemania se vio obligada a forzar al máximo el sistema que había implantado para explotar económicamente el continente, pero ahora con la industria de guerra como su prioridad. Una misión encargada al arquitecto favorito del Führer, Albert Speer. No se puede negar que se obtuvieron algunos resultados, como lo demuestra el sorprendente dato de la producción de armamento que se alcanzó a finales de 1944. Para lograrlo, se implantó en las fábricas de aviones una jornada laboral de 72 horas semanales. Pero ese relativo éxito era lo que demostraba en realidad un fracaso de haber confiado la suerte de la guerra al plano táctico operativo, en el que los alemanes llevaban la delantera a los aliados, por supuesto, pero no lo llevaban en el industrial, que era el factor realmente decisivo de esta nueva contienda mundial. La transformación de la economía germana había llegado demasiado tarde, y lo único que consiguió fue aplazar un hundimiento que ya era inevitable. Lo que sí estuvo a la altura de las megalómanas expectativas de Hitler fue el final de su efímero imperio, con la batalla de Berlín, en la que más de 750.000 soldados germanos trataron infructuosamente de defender la capital del Reich ante una masa de 4 millones de soldados soviéticos desesperados por tumbar al Führer. Sería el desenlace de una contienda que adquirió los tintes wagnerianos que el dictador deseaba imprimir a la consumación del ya irremediable derrotado pueblo alemán. Afortunadamente, las órdenes de Hitler de destruir por completo todas las infraestructuras del país no fueron obedecidas. Pero aún así, Alemania sufrió una devastación casi completa. De los sueños imperiales de Hitler, solo quedaban un mar de escombros, una Alemania mutilada y repartida entre sus enemigos. Una Alemania que pasaría a ser el villano de la historia contemporánea, y más de 8 millones de compatriotas muertos, además de la muerte y la destrucción diseminadas por el atormentado continente que Hitler había tratado de dominar. Y así concluimos nuestro episodio del día de hoy. Tal vez en un futuro hagamos un programa que explique la derrota de la Alemania nazi a más profundidad bélica, un análisis más bélico, pero hoy nos centramos en otros puntos de vista más estructurales. Y de esta manera también concluimos con nuestra gran serie de la caída de los grandes imperios de la historia. Hemos aprendido bastante, yo por lo menos lo he hecho, e hicimos un gran repaso histórico por los diferentes imperios que construyeron nuestra historia. En lo personal, como les digo, aprendí bastante de todo este gran viaje. Y espero que ustedes también. Gracias por haberse embarcado conmigo en esta travesía. Por favor, díganme en los comentarios qué les pareció y cuál fue su imperio favorito. Agradezco a todos ustedes, a Rafael Peraza del Baúl de los Conocimientos Inútiles, que también hizo parte de este viaje, y a las fuentes bibliográficas que he consultado a lo largo de estos meses. En el próximo episodio nos adentraremos en fango, en el fango más profundo de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Será un relato un poco triste, pero lleno de aprendizaje, porque lucharemos
codo a codo, con las tropas coloniales que lucharon en territorios desconocidos durante la Gran Guerra. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. A continuación vamos a leer algunos comentarios, los comentarios más interesantes que se postearon en el episodio anterior, el de la caída del Imperio Británico. Empezamos con Seiyan Kera 3, el cual es un compatriota colombiano por lo que parece. Dice: hey parcero, no sabía que eras colombiano. Soy un nuevo suscriptor y me gusta tu canal. La intro que haces es espectacular y los temas que tocas son geniales. Personalmente estoy muy emocionado esperando el siguiente video donde puedas hablar de la Alemania que marcó un duro antes y después de nuestra historia. Permíteme hacerte una crítica constructiva. Y posteriormente, Seiyan Kera 3 se hace bastantes párrafos de una crítica constructiva a la cual le agradezco, la cual he estado intentando aplicar en este programa porque también hubo varios suscriptores que me hicieron algunas críticas que siempre están muy bien vistas y bien recibidas de mi parte. ¿Por qué? Porque somos una gran familia, como les he dicho, una gran tripulación y nos ayudamos unos a otros. Así que si usted tiene quejas, reclamos, sugerencias, también son bien recibidas. Entonces, un abrazo a Seiyan Kera 3 y seguimos con Jesús Olivas. Jajaja, Oliveras. Está bien, carnal, y gracias de contestar mi comentario. Sigue así, carnal, tus videos son interesantes. Jesús Olivas se está refiriendo a que en el episodio pasado lo llamé Jesús Oliveras. Entonces tiene razón, Jesús Olivas. Un abrazo también. Y nos escribe también, como siempre, la Caverna del Coso. Nos dice: ahora entiendo qué fue lo que pasó con el Imperio Británico y las causas de su caída, y gracias por corregirme sobre las inferioridades de raza que era, o aún sigue siendo, una idea europea en general. Ya que hablamos que otras cosas dio inicio a su caída no fue solo Estados Unidos, sino también los movimientos independentistas de Escocia e Irlanda en el siglo XIX. Tienes razón. El movimiento de los obreros e inicio de los sindicatos, las olas del feminismo, la época de posguerra en 1919 y 1939. ¿Sabías, por ejemplo, que en 1930 se estaba creando tratados donde más de la mitad de la Alemania sería entregada como territorios a Francia y Bélgica, con el fin de que ellos perdonaran las indemnizaciones económicas e incluso los alemanes de estas tierras serían automáticamente esclavos? Sin duda esto no se hizo público y fue descubierto después de la Segunda Guerra Mundial en los bocetos donde Hitler estaba desarrollando el nuevo Tratado de Versalles. De hecho, fue ahí donde la Unión Soviética y los aliados les dio la idea de dividir la Alemania en 4. También recuerdo un relato de mi profesor en el cual Hitler planeó crear movimientos y revueltas en América Latina para que se diera un golpe de Estado, unificarlos y nombrarlos como la Unión Nacionalista Latina, con el fin de tener reservas y recursos en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra después de destruir a la Unión Soviética. Bueno, un abrazo a la Caverna del Coso. Cosas muy interesantes las que nos dices aquí. La primera, que habla acerca de la caída del Imperio Británico. Por supuesto, los movimientos independentistas de Escocia e Irlanda del siglo XIX fueron importantes. Pero digamos que estos movimientos independentistas nunca se llegaron a consumar tan bien como en las otras colonias, por supuesto. Pero eso sí, el movimiento obrero y los sindicatos, junto con las oleadas de feminismo, tal vez no hicieron que cayera, pero sí empezaron a debilitar, digamos, o a transformar toda esa vida industrial que había puesto el status quo inglés. Respecto a lo otro que nos hablas, me llamó mucho la atención de la Unión Nacional Socialista Latina que acabas de decir. Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se instauraron muchos movimientos supremacistas blancos y simpatizantes de la Alemania nazi dentro de Estados Unidos durante la guerra, los cuales fueron reprimidos. También hay que decir que en México en muchas ocasiones fue intentado, o por así decirlo, se intentó alcanzar varias veces a México por parte de la Alemania nazi, precisamente porque sabía que Estados Unidos podía llegar a ser un dolor de cabeza. Podríamos investigar muchísimo este tema, me gusta, lo voy a anotar en mi libreta, la Unión Nacionalista Socialista Latina, vamos a ver con qué sale. Un abrazo para la Caverna del Coso entonces.
Y listo, creo que esos son todos los comentarios por el día de hoy. Recuerden, si ustedes quieren que leamos sus comentarios, es bueno que aporten. Si ustedes aportan, como lo hace La Caverna del Coso, Sellanquera 3 o Jesús Olivas, si tienen para aportar conocimientos, comentarios, si se me olvidó decir algo a mí, quieren añadirlo, también está supremamente bien recibido. ¿Por qué? Porque aquí somos una comunidad, como ya les dije, que estamos pendientes de estudiar y de construir la historia a través de nuestras múltiples interpretaciones y distintos saberes. La razón absoluta no la tengo yo. La razón absoluta no la van a esperar encontrar de mí. Yo simplemente soy un podcaster apasionado de la historia que transmite lo que conoce, pero que también está dispuesto a aprender en cualquier sentido. Entonces, muchas gracias. Y si ustedes quieren, por supuesto, pueden comentar en YouTube, en Evox, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en las diversas redes sociales que tenemos, para que podamos leer sus comentarios y que puedan hacer parte de la construcción de este gran viaje que hace el Nostromo todos los jueves. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, que aparecemos como A Bordo del Nostromo, y en Instagram como @nostromocast. Nos dimos cuenta de algo, y este es un anuncio parroquial. En Evox no se están subiendo los programas, entonces vamos a adelantar los programas, por supuesto. Los últimos dos que faltaron, que fueron los del Imperio Español y el Imperio Inglés, junto con este. Por algún error que se presentó en la plataforma, por alguna razón no se subieron, entonces vamos a estar pendientes de eso, por supuesto. Queremos recordarles también, y mejor dicho anunciarles, que este sábado 18 de abril a las 19 horas hora colombiana, no sé qué hora sea en su país, haremos un directo celebrando los 1000 suscriptores. Entonces, por favor, para que invite a su mamá, a su papá, a su amigo, a su abuela, a su abuelo y a todas las personas, a la chica que te dejó, a tu ex, a tu jefa, como lo quieras llamar, pero que puedan estar con nosotros el 18 de abril. Vamos a hacer un especial de 1000 suscriptores, vamos a estar hablando, respondiendo preguntas y por supuesto vamos a hablar de un tema que tal vez les va a gustar. Por ahora yo me despido, nos vemos el sábado 18 de abril en nuestro directo y también el próximo jueves, cuando nos embarquemos en tierras desconocidas de la Primera Guerra Mundial, aquí a bordo del Nostromo.